Bueno, primero que nada le pedimos disculpas a la gente por los temas técnicos. Nosotros somos gente de radio. Ahí la ves la radio arriba del mueble. Yo no tengo a mano la mía ahora, Estaba viendo el pero Eternauta y en un momento los tipos usan una radio. Y viste que uno de los lemas de la serie es lo viejo es bueno. Ahí nosotros seguramente sobreviviríamos tranquilamente. Bueno, en junio vamos a poner una fecha, por decir algo, a los Netanyahu. En junio vamos a estar mejor. Se va a ver mejor, se va a escuchar mejor, vamos a tener mejores condiciones técnicas. Le vamos a ir contando, nos vamos a mudar un estudio, como supimos tener, más céntrico para que pueda ir más gente, eso se va a arreglar. Bien, a la gente que los videos, sobre todo el video de Orsi y sus vínculos con el sionismo, a la gente que comentó, a la gente que comentó los videos del informe que hicimos de los cascos azules. Bueno, muchas gracias a todos, la verdad que 300 y pico de mensajes cada video es un número importante, agradecemos, los leemos todos y hemos contestado en la medida de lo posible, creo yo. Gracias por compartir, también por compartir los videos, es muy importante, por comentarlos, por ponerle me gusta, por activar las notificaciones. Bien, vamos a ir a un tema que tampoco es de la agenda, así que bueno, vamos a ver qué suerte corre, pero nos interesa. Y como siempre decimos, esto no es un informe académico, no vamos a agarrar el tema y vamos a tocar todos sus puntos porque sería un libro, ni mucho menos. Quiero agarrar, a mí personalmente, aparte, lo que me interesa a veces es agarrar el tema y buscarle un puntito que creo yo que a veces queda desapercibido, que no se le presta atención, generalmente en función de la correlación de poder. O sea, es un punto que se invisibiliza porque no sirve a las estructuras de poder. Y bueno, nuestro humilde aporte, muy humilde, es tratar de darle visualización a eso, estudiarlo, entenderlo y compartirlo con los que están mirando para que nos aporten más cosas. Entonces vamos a hablar de los inmigrantes. Ahora sí, hay una pantalla, hay una placa que tiene un montón de banderas, ¿se ve? Sí. sí, Bueno, bien. está bárbaro. Vamos a centrar el análisis en la inmigración en Uruguay, pero vamos a hablar de los inmigrantes en el mundo también, porque obviamente gente que sale de su país buscando otro destino, es muy injusto centralizar entonces el problema en un lugar solo. Pero vamos a hablar de esto en función también de algunos números que son estadísticos, casi todos brindados en este caso por el MIDES. También tenemos cifras de la ONU. Los inmigrantes en Uruguay, en la actualidad, los que tienen características de tal y están en estado de legalidad, que es un número importante porque es muy fácil en Uruguay conseguir el estatus legal de inmigrantes, son en este momento 173.000 personas. Estamos hablando del 5% de la población, es un número considerable. Todavía sigue siendo los argentinos el número mayor, que a veces creo que eso también no se visualiza mucho. Creo que si haces una encuesta, la gente te dice que está lleno de cubanos y de venezolanos como de gran medida. Y si vemos entre los brasileños y los argentinos, tenemos la mitad, casi, ¿no? 42% los argentinos, 17% los brasileños. En Yo te segundo diría lugar, 60%. ¿eh? 60%. El 60%. Es un número zarpado, ¿no? De gente del Mercosur, digamos, ¿no? A Ujú. lo cual nunca hemos escuchado ninguna expresión racista, más allá del pica pica de los argentinos futboleros, el racismo instaurado en Uruguay tiene que ver con los venezolanos y los cubanos. Ujú. Ahora vamos a ver por qué, ahora en qué lugar de la economía están instalados estos, estos personajes que, que hacen que la gente se enfurezca con ellos, ¿no? Y no tanto con los argentinos. Los españoles
siguen teniendo un número allí de un 5%, ya dije los cubanos, un 2,3 los chilenos, un 1,8 los paraguayos, 1,5 los peruanos, que también es un número ínfimo y es otro grupo que también escuché muchas veces, está lleno de peruanos. No sé si nunca escuchaste esa expresión, pero ayer en un lugar donde está vinculado a la salud privada, una funcionaria me decía eso, que está lleno de peruanos. Ujú, Tal vez los peruanos tengan esa característica de tener esa unidad y estar vinculados mucho, entonces capaz que como están todos juntos nos parece que son más o nos ujú, molestan más, pero son, como vemos ahí, 1,5 de 173.000. En los últimos, del 2021 al 2024, hay un comportamiento distinto que explica por qué hoy en día este 19% de venezolanos, que más o menos son 33.000, este, nos llama la atención o tienen un impacto mayor. Y estos son los números de los inmigrantes del 2021 al 2024. Hacemos un corte en vez de hacer la totalidad, y ahí sí, los venezolanos son el 3.150, los cubanos 2.699, los argentinos siguen altos, ¿no? 2.500, y los brasileros también 1.086. Pero el crecimiento en los últimos años de venezolanos y cubanos explica esa sensación de que son muchos más. ¿De qué trabajan los inmigrantes? Bueno, en el año 2024 se publicaron, esto según el monitor laboral de la consultora Albice, se publicaron 74.000 puestos de trabajo, oportunidades de trabajo, ofertas laborales, de los cuales el 77,6 son cargos de baja calificación y un 22,4 en media y alta calificación. En estos 22,4 se concentran la mayoría de los lugares de trabajo que se concentraban los profesionales venezolanos y cubanos. Hay un estudio de la Embajada de Venezuela donde todos los profesionales venezolanos que emigraron a Uruguay consiguieron trabajo en lugares calificados como la salud o la tecnología. Lo mismo pasó con los cubanos. Y el resto, que tienen la oferta laboral, por más que sean, o sea, que muchos profesionales hayan accedido a estos medios de trabajo altos y de alta calificación, no significa que todos los profesionales puedan acceder a ellos porque la oferta laboral es muy poca. Entonces, algunos entraron ahí y otros tuvieron que ir hacia trabajo de menor calificación. Los que no tienen calificación y los que tienen calificación. Y ahí la mayoría de ellos trabajan en ventas, casi todos por comisión, en administración, en tecnologías de la información, en la industria de la construcción y oficios, y un 10% en el transporte y logística. Ahí entran los deliveries, por ejemplo. Básicamente, que hemos visto un gran aumento de muchachos venezolanos, sobre todo, trabajando en ese rol, de los que están legales. Ahora vamos a ver un dato que no es muy interesante desde el punto de vista económico. Cuando hablamos de el imaginario ese de el extranjero que nos viene a sacar el trabajo, que es este dato del BPS, que a mí me llamó bastante la atención. Desde el 2020, al cierre del año 2023, el BPS registró 93.689 extranjeros cotizantes, lo que representó un aumento de 34.000 respecto al 2017. Y esto significa el 45% del crecimiento total del BPS. Entonces, cuando los políticos, en este caso del 2017 para acá, de todos los sectores, hablan del crecimiento del trabajo y de la planilla en blanco de el trabajo en Uruguay, estamos hablando que la mitad, casi la mitad, el 45% responde a inmigrantes extranjeros. Eh, me llamó la atención, es un número creo que significativo, porque acá hay una de las variables de la economía que se tiene poco en cuenta, ¿no?
En ujú. Argentina, para comparar con un país vecino, la realidad es igual que en Uruguay. Hay 3.100.000 habitantes, pero significan el 6% de la población. Si recordamos la primera placa, en Uruguay son el 5%. Obviamente que la realidad es más compleja por todo lo que tiene, por la cantidad de fronteras, pero básicamente a nivel de la economía y la incidencia que tienen es similar. Un numerito del mundo, estos son datos de la ONU. Los inmigrantes a nivel mundial son 281 millones de personas, equivalen al 3,6% de la población mundial. Está claro, este dato también es impactante en función de la cantidad de personas que significan. Es una realidad constante, es una realidad que más o menos se mantiene igual a lo largo del tiempo. No son dos gatos locos. Y acá, cuando vos en el contenido, en el video anterior o en el video posterior, según como lo vea la gente, vos hablabas de los políticos a qué responden y a quiénes les mandan el discurso sobre los inmigrantes. Uno puede ver, antes tengo una tablita acá que se ve muy chiquita, pero es cómo están distribuidos estos 281 millones de personas en la tabla que da la propia ONU y dice que en Estados Unidos hay 50 millones de inmigrantes que corresponden al 15% de la población, en Alemania 16,5 millones que son el 20% de la población, el 20% de la población. Arabia Saudita 38, hay un caso emblemático que es el de Emiratos Árabes Unidos, que son todos, dice el 88, pero también, o sea, básicamente es un país que solamente trabaja la gente que no es Ujú. emiratí, no sé si el gentilicio de Emiratos Árabes Sí, Unidos es sí, emiratí. ese Miratí. 14% del Reino Unido, 12% de inmigrantes en Francia, 21% en Canadá. Estamos hablando de números importantes. Pero decíamos que cómo la política utiliza el discurso, y por un lado está el discurso y por otro lado está la realidad. Y lo mismo que decías de Netanyahu, yo me acuerdo un análisis cuando estaba leyendo tuyo respecto al primer gobierno de Donald Trump, que estaba todo el mundo Mm. enloquecido con el tema del muro que iba a ser en México. El muro, el muelle, siempre estamos haciendo algo que no se hace. Y vos en ese momento decías que era un bolazo y que no iba a ser ningún muro y que la realidad económica de la inmigración entre México y Estados Unidos era muy poderosa como para andar haciendo esas pavadas, lo cual no sucedió, por supuesto, ¿no? Pero me gustaría analizar un poco eso en ese sentido, algunas respuestas de los sectores políticos a nivel mundial. Yo elegí al azar ahí un grupo neonazi, ¿no? Muchachos del 2025, creo que esto es en Hungría, a Meloni, que se podría considerar como por más que si algunos le dicen extremista de derecha, en verdad es una conservadora, una política conservadora de derecha tradicional, Muy bien. la socialdemocracia y los partidos verdes que acá en Uruguay o en el Río de la Plata no tienen incidencia, pero en Europa sí. En Alemania incidieron hace 2 días con que existiera primer ministro, porque sin los votos de ellos no salía, tienen un peso enorme. Y básicamente lo que podemos ver en estos 4 sectores que a mí se me ocurrió cortar el espectro político occidental, eh, se basa en, básicamente, un discurso neofascista que es no queremos inmigrantes, hay que matarlos a todos, o sea, es un discurso claro, en el cual Ujú. por supuesto aborrecemos. El de la derecha conservadora, que es parecido a lo de Donald Trump en el primer gobierno, que es hay que cuidar la industria nacional, estos tipos vienen a robarnos el trabajo, vamos a hacer leyes que mitiguen, vamos a controlar, vamos a gastar plata en seguridad, y ahí está el negocio, las fronteras, los escáneres, los satélites, los milicos, la patrulla, que no sé cuánto, no sé qué. Y tenemos a estos dos sectores de abajo que más o menos están emparentados, la socialdemocracia y los partidos verdes ecologistas, que se oponen a los de arriba, en el discurso estarían a favor de la inmigración, de que las personas son todas iguales, y su instrumento son las leyes. Entonces hay una catarata de leyes y de proyectos de ley, incluidos los de, si hablamos de Uruguay, en el gobierno del Frente Amplio se hicieron muchas leyes, algunas facilitaron cosas, como los documentos,
El gobierno de la calle Pou rectificó esas leyes y las agrandó, o sea que acá hubo una política socialdemócrata respecto a la inmigración, que tal vez tenga que ver con lo que vimos anteriormente, con que el Estado uruguayo, que es tan pequeño, no puede perderse. Estamos hablando de la crisis de la financiación del BPS. Cuando hablamos de la jubilación, no puede perderse, no, 100.000 cristianos que vienen a poner plata, ¿no? Que vienen a cotizar para la caja del BPS y que casi todos son muy jóvenes y que andás a ver dónde terminan. Seguramente no le tengamos que pagar la jubilación a ninguno y se vayan todos de vuelta a Cuba, como tratamos a Venezuela. Entonces hay una política de Estado en Uruguay que es socialdemócrata, gobierne quien gobierna respecto a la inmigración, pero todos estos sectores, sacando al fascismo, el sector conservador, el sector socialdemócrata y los partidos verdes, tienen como común denominador hablarle a su público, hablarle a lo que quieren escuchar y más o menos mantener las mismas políticas en los hechos respecto a los inmigrantes, que es que la pasen mal, que son perseguidos, que son estigmatizados, que tienen problemas laborales, que tienen precarización laboral, que en muchos casos estas políticas no detienen las matanzas, las muertes, los ahogamientos en barcos precarios, la situación de cárcel, la persecución constante, la paranoia de no poder caminar tranquilo por una parte de la ciudad, el ser utilizados para bajar el salario, ser utilizados como flexibilidad, gente que flexibiliza el mercado laboral, ser utilizados por los patrones como mano de obra barata. Acá en Uruguay hemos visto muchas veces, inclusive avisos clasificados pidiendo personas específicamente venezolanas para puestos en supermercados, eh, sabiendo que le van a ofrecer menos dinero. Acá en el supermercado de mi barrio, a fin de año, tuve la posibilidad de escuchar una reunión de trabajadores uruguayos que están enfrentados a los que no son uruguayos, precisamente por eso, porque los utilizan, porque ganan menos dinero y siempre los están amenazando con que si arman un sindicato o si rompen las pelotas, van a traer más venezolanos hasta suplantarlos por completo. Lamentablemente, por ahora lo que está generando es una enemistad entre los trabajadores y no lo que tiene que suceder, que es entender ese fenómeno y tratar de hermanarse, ¿no? Bueno, ante esta situación, también hay que señalar que hay una organización política, en este caso que es el anarquismo o el antifascismo a nivel mundial, que tiene una política que yo en este tema lo quería reivindicar porque a nivel mundial, y estuve mirando grupos de Canadá, Estados Unidos, Grecia, Francia, Europa, que son reivindicados hasta por la propia prensa burguesa como que son los únicos que ponen el cuerpo. Estamos hablando de grupos anarquistas que no solamente hacen propaganda como este cartel que vemos acá, que es un cartel del barrio Cordón de Uruguay, donde dicen, en un barrio organizado nadie queda solo, sola, bienvenidos inmigrantes, que creo yo que a algunos les parecerá una pavada, pero para un tipo que viene y se baja, que viene caminando, que cruza el tapón del Darién en una selva allá en Panamá, y que tiene que pasar por allí en una situación demencial donde se enfrentan a la muerte en cada paso, una selva de 60 kilómetros, para después llegar hasta acá abajo, al culo del mundo, sin un mango en el bolsillo, ver algo que te diga que no te odia o que te reciben con los brazos abiertos, no debe ser menor y debe ser importante. Yo, si fuera un inmigrante, y viera un cartel de esto, me sentiría agraciado. Pero no solamente se quedan con la propaganda. A lo largo y a lo ancho del mundo, uno puede, cualquiera lo puede googlear. Recién estaba leyendo una página un sitio de web de Canadá, después capaz que comparto la placa, Ujú. donde hacen todas estas cosas que anoté acá, y esto sucede con las agrupaciones de Grecia, de Estados Unidos, hay varias en Estados Unidos y en Europa. Refugio temporal. Estamos hablando de personas que prestan su casa para que la gente achique, para que puedan, si lo están siguiendo la policía, si recién llegaron, si no tienen nada donde jeder, que puedan estar ahí. Comida, ropa, atención médica básica. Fundamental, fundamental, ¿no? Tener alguien que te dé un plato de comida,
que te dé ropa, que te dé atención médica. Asesoramiento legal con abogados voluntarios, una red de profesionales que no cobran, obviamente, y que asesoran legalmente a esta gente. Entonces, ya para ahí, en esos tres puntos, tenemos una revolución, ¿no? Bueno, achicá acá, te doy de comer, te doy ropa, estás enfermo, te genero que accedas a un medicamento y te asesoro legalmente. Pero van más allá. Hay grupos que hacen comisiones para ayudar a cruzar fronteras y van con ellos. O sea, estamos hablando de gente que se mete en el desierto de México y cruza con los que vienen caminando, poniendo su vida en riesgo. Hay muchos militantes muertos a raíz de esto, ¿no? Centros sociales ocupados. Estos fenómenos se dan mucho en Europa. Están siendo muchos desalojados, pero en estos centros sociales ocupados se da albergue a un montón de inmigrantes y, y terminan siendo un centro de refugio. Comedores o ferias populares, escuelas populares y talleres de idioma. Acá hay otra cosa clave, darte la posibilidad de que vos te puedas manejar con el idioma del lugar donde estás viviendo. Informes, videos sobre abusos policiales y violencia estatal, o sea, hacer propaganda de esto para generar sensibilidad. Acciones directas contra redadas policiales y expulsiones. Y este es otro tema que también me pareció interesante, hay muchos videos en YouTube. Bloqueo de vuelos de deportación. Estamos hablando de acciones directas donde los tipos directamente se meten en la pista y evitan que alguien sea deportado. Muchas veces no lo logran, pero muchas veces sí. Logran que algún juez, algún fiscal los detenga el hecho, lo revise, lo estudie, y en algunos casos, sobre todo en España, se logró que esto se frenara. Todos estos grupos son también estigmatizados por la prensa, por supuesto, y tienen en común dos cosas. Primero, no aceptan la ayuda del Estado y segundo, no aceptan la ayuda de las ONG. Y en esto no transan. Y tienen una sola explicación y tienen esa capacidad de la simpleza para mí, que es muy reivindicable, que es, ustedes son partes del problema. Entonces no podemos Exacto. trabajar con los que son parte del problema. Con gente que se enriquece, en el caso de las ONGs, hay un montón de buitres enriqueciéndose con este tema, a través de ayudas que buscan y financiaciones del Estado, y, y lo que hacen es perpetuar. La página de Canadá hablaba de un término que es estar en contra de la capacitación, que acá sería como algo, que ¿cómo vamos a estar en contra de la capacitación? Y los tipos dicen, vos agarrás a un tipo que viene con su cultura y querés enseñarle a que se porte bien y que haga lo que vos querés que haga. Y eso es un elemento que no podés, que es colonización, que es parte de la colonización. Bueno, el que se filtró, el que logró quedarse, el que consigue un laburo, que tal vez venga con una cultura, yo qué sé, aymara, yo lo voy a hacer que se transforme en el ser que yo quiero que sea. Un cajero de un supermercado que se quede ahí tranquilo y que no rompa las pelotas. Entonces me parece que estos tipos, alguno dirá, en detrimento del efecto de la socialdemocracia, dirá, bueno, pero ¿a cuánta gente esta gente ayuda? ¿A cuántos cruzan? ¿A cuánto le dan de comida? Y bueno, es la discusión de siempre, ¿no? ¿A cuántas leyes salvan de que se mueran ahogados los africanos en el Mediterráneo? Las leyes que promulga la socialdemocracia. En todo caso, nadie podrá discutir que estas acciones son necesarias y que las hacen a una población que las necesita. En un esquema absolutamente funcional, nadie puede cuestionársela y yo quería reivindicarlo porque me parece que en un momento donde siempre nos estamos preguntando qué hacer, hay mucha gente a lo largo y a lo ancho del planeta que hace cosas y hace cosas concretas y muchas de ellas tienen que ver con jugarse la vida. Este, y no me parece menor. Yo creo que esto en Uruguay tiene una explicación y no voy a caer en la simpleza de, bueno, la inmigración europea en América Latina, que fue durante el siglo XIX y el siglo XX de 17 millones de personas, son algunos, ¿no? Hay una canción de una banda amiga nuestra que dice, nosotros estamos acá, hablando de él cuando estaba en Europa, porque ustedes estuvieron allá.
Y claro. podríamos explicarlo solamente con esto, ya tendríamos la justificación de vos, déjense de joder. Este, acá vinieron básicamente escapando del hambre, básicamente escapando de la guerra. Nosotros somos hijos de esas personas en alguna parte, yo totalmente, vos por tu ascendencia guaraní, pero tenés una mezcla de, Y, y de sí. gente que vino se nota más que yo. Pero yo soy todo tano y todos mis abuelos pasaron mucha hambre, mis bisabuelos, Ujú, y eran europeos, ¿no? Ya se perdemos ujú, a eso y vinieron a un país que en algún momento promovió la inmigración, pero después no la promovió más y siguieron viniendo porque estaban cagados de claro. hambre. Este, y, y tuvieron que salirse también, escaparse de la guerra, tuvieron que hacer aquí una patria nueva en función del desprecio con lo cual lo trató su continente madre. Con eso alcanzaría para justificar que no tiene sentido la persecución de ningún inmigrante en ninguna parte del mundo. Ni que hablar, si seguimos hablando de Uruguay, con respecto a los venezolanos, el otro día hablábamos del Plan Cóndor, de los más de 8.000 uruguayos que fueron a Venezuela a refugiarse de la dictadura, también con eso alcanzaría para tener que ser agradecido con cualquier pibe venezolano que vemos repartiendo una pizza en una moto, por un tema de memoria nada más, por un tema de respeto histórico. Y sobre todo si decís que sos de izquierda, ¿no? Si decís que tenés esa sensibilidad, de hace 50 años nada más, en este país, hubo gente que se salvó la vida por, por refugiarse en Venezuela. Tenemos un compañero en común de la radio que su padre, que es venezolano, que nació en Venezuela. Ya de paso a León le mandamos un beso, que además hoy se proclamó el Papa y se autoproclamó, se llama León XIV, ¿no? Así que Ah, tenemos bien, bien. un amigo Entonces, bueno, tocayo, a su santidad, un saludo. un amigo al tocayo del Papa, este, Ahí va. lo que se Está va a muy bien. venir, lo que se va a venir, donde sea un poco como No, León, sin duda, bueno, ya era hora además, ¿no? bien. Ya era hora que, Pero este, con eso alcanzaría para justificar la, la inmigración venezolana hacia Uruguay. Pero yo creo que desde el punto de vista político, que era lo que a mí me interesaba hoy, o por lo menos de la reivindicación que hice del anarquismo en el mundo occidental respecto a su postura corporal, diría yo, respecto a los inmigrantes, es entenderla en Uruguay como un fenómeno de esta gente que además de traer un montón de sueños y hambre, también trajo algo muy importante, trajo la ideología. Y estos inmigrantes en el Río de la Plata son los responsables directos de la formación del el sindicalismo rioplatense, ¿no? Estos inmigrantes fueron los que fundaron la FORA en Argentina, la Federación Obrera Regional Argentina y la FORU. Acá en la foto de abajo se ve eh, una movilización en la Plaza Independencia, ahí se ve el busto ujú, de Artigas y la pancarta que muy claramente dice exigimos la libertad de Sacco y Vanzetti. Fue una de las movilizaciones más grandes del mundo, conjuntamente con Italia y con Estados Unidos. O sea, el movimiento obrero uruguayo y argentino no estaban para la chiquita. Estamos ujú. hablando que acá en el Río de la Plata estaba Malatesta, estaba Pietro Gori. De acá se fueron los mejores hombres para luchar a la Revolución Española en 1936. No estamos hablando de que estaba Durruti, que los anarquistas expropiadores fueron después base de las columnas armadas de la Revolución Española. Entonces, es lógico, creo yo, que, que de esto que pasa hoy, que tiene que ver con esto y que tiene que ver con esta formación, que todavía son los residuos, digo residuos en el mejor sentido de la palabra, este, que quedan de solidaridad, de respeto a la solidaridad, a ese pueblo que tiene que tener
un respeto por su historia de gente que dejó tanto, como una ideología cargada de humanismo, de solidaridad, de compromiso, de acción directa, y eso creo que es lo más valioso. La página esta que te comentaba del grupo canadiense, que tienen esa ventaja de que en ningún momento tienen ninguna anarquista en ningún lado, pero todos sus valores y contenidos van hacia eso, a tener muy claro la Ujú. importancia de no transar con las instituciones del Estado, de no transar con las ONG, de la acción directa, de la ayuda mutua, de la horizontalidad, de, de integrar a esas personas como parte de la militancia. En todos estos grupos, los propios inmigrantes son partícipes y son activos, y creo que eso es un poder importantísimo a la hora de afrontar este flagelo. Terminé 8 minutos antes para dejarte, Ismael, poder reflexionar algo, ¿no? Que siempre está bueno. Bien, gracias. No, lo primero es dos cosas iniciales que son, eh, claramente el tema el que la inmigración esté instalada como tema político a nivel de Occidente, lo que nos indica es, como vos lo decías, la fascistización de la política en general. Eh, yo me animaría a hacer una especie de correlato o de comparación o de, digamos, como poner una cosa al lado de la otra, que es que cuando el nazismo construyó a los judíos como los enemigos y los estigmatizó, o sea, generó una construcción y una campaña aprovechando un racismo que ya existía. Lo hizo en el momento en el cual justamente Alemania estaba sufriendo una debacle tras la Primera Guerra Mundial. O sea, la Primera Guerra Mundial le costó el crecimiento económico, le costó la prosperidad económica, fue una devastación, y necesitaba fabricar algo para disfrazar esa debacle, y es lo que le está pasando a Occidente ahora, lisa y llanamente. Entonces recurre como a las viejas figuras, ¿no? A esas figuras que están diseminadas a lo largo a lo largo y ancho de su discurso y de su cultura, que es, entre otras cosas, el viejo y querido racismo, ¿no? Este, entonces, yo lo que veo además, lo veo por las charlas que veo no solamente acá en Uruguay con mis conocidos, con mis círculos cercanos, sino que lo ves replicado en otros lados, que es la fascistización del progresismo. Yo de los que escucho más declaraciones xenófobas, en particular con respecto a venezolanos y a cubanos, es de votantes del Frente Amplio. Sí, porque ahí se da la Este, característica que mezclan eso de que generalmente son militantes de la derecha venezolana o de no apoyan el régimen comunista de Cuba, ¿no? Y ahí tienen Mirá, como una justificación de son gusanos. Yo hablé con pila de pibes, no tienen nada, en pila de venezolanos sobre todo, que no tienen ni idea sí, de política. O sea, eso es lo que me ha sí, pasado a igual, mí. ahí va. Igual quiero aclarar algo que es, en el caso de los que yo escucho, no tienen una formulación ideológica, sino que es mero desprecio nada más. Ah, lisa O y sea, llanamente, sin claro, o sea, justificación. no lo relacionan, por ejemplo, no lo relacionan con Venezuela, con Maduro, con la situación política. No. Es simplemente, creo que es como la asimilación de la agenda europea, por decirlo así. La uruguayización o la montevideanización de la agenda europea, que es, hay que estar en contra de los inmigrantes son problema. Por eso digo que está enquistado en nuestra cultura, que es el problema es el de afuera, el problema es el distinto, ¿no? El problema antes era el comunista. Y el comunista claramente, como vos mostraste en tu exposición, estaba vinculado con el inmigrante. ¿Tá? Eso es una cosa y además tiene que ver con que nosotros, los uruguayos y en particular los montevideanos y los bonaerenses también, los argentinos, yo creo que en particular los bonaerenses y los montevideanos no pertenecemos a Latinoamérica.
¿Ah? Nosotros somos bastiones europeos, bastiones de una especie de Europa imaginaria en Latinoamérica. Hay mucho más, digamos, de consubstanciación con un pensamiento, llamémosle territorial, en el interior, sobre todo de Argentina y también un poco en Uruguay, que en la capital. O sea, esta xenofobia es típica del Río de la Plata, de lo que podríamos denominar el Río de la Plata. Yo también, por supuesto, lo encuentro, lo he encontrado charlando con gente del interior, de Uruguay, pero es en menor medida porque, claro, la inmigración no va tanto hacia el interior, se queda acá en la ciudad, entonces como que no, el problema no les es cercano. Este, entonces, esa es la impresión que me da. Y para mí, lo que temo de todo esto en verdad es que evidentemente va a prosperar. O sea, todavía no se ha roto el cerco de que esto tenga una representación política clara. Manini intentó en su momento, de forma como muy solapada, porque el Uruguay tiene una cultura, llamémosle, de integración y de diversidad que recién en este último tiempo estamos viendo que tiene un discurso que está empezando a darse en la gente. Eh, entonces es más difícil articularlo políticamente. Yo creo que en algún momento eso va a crecer tanto a medida que la situación económica se vaya haciendo más difícil, eso va a seguir aumentando. Esa es una cosa. Después, con respecto a algo que decías de Europa, los números que mostrabas de Alemania, hay que entender que muchos de esos son refugiados. O sea, no son gente que fue buscando la América, como en el caso de los italianos que iban a Estados Unidos, sino que van huyendo de la guerra. Que fue lo mismo que le pasó a tus nonos y a los míos. O sea, no era que se estaban muriendo de hambre por el periodo entre guerras, como imagino le habrá pasado a tus abuelos, y le pasó a los míos. Y también tenía que ver con el hecho de que, bueno, el fascismo estaba creciendo y ellos decían, en cualquier momento vamos a terminar dentro del ejército y claramente no querían estar en ese rol. Yo no puedo decir que mis nonos eran precisamente unos grandes socialistas o unos grandes comunistas, ni mucho menos, al revés, se podría decir que eran italianos conservadores, pero no les interesaba estar enrolados en el ejército y veían que era lo que estaba ocurriendo y por eso se vinieron, porque se estaban muriendo de hambre, porque comían salteado, etcétera, ¿no? Bien, se nos fue el tiempo, un minuto. Gracias, Ismael. Perfecto.